Teatro de segundo grado. Sesión 26. Surgimiento de los géneros en diferentes momentos de la historia del teatro. Identificarán los géneros dramáticos simples y complejos. Una tragedia, una farsa o una comedia. Como ven, Emilia está buscando una obra para representar. En el teatro existen distintos subgéneros que, como ya revisamos, también se les conoce como géneros dramáticos. En este programa hablaremos de ellos y aprenderemos cómo se dividen. La literatura dramática se divide en 7 subgéneros, también llamados géneros del teatro, y son la tragedia, la comedia, la tragicomedia, el melodrama, la pieza, la farsa y el teatro didáctico, que a su vez se agrupan en 2 bloques. A la tragedia, comedia y la pieza se le conoce como géneros realistas o complejos, mientras que a la tragicomedia, al melodrama, a la farsa y al teatro didáctico se les llama géneros no realistas o simples. Un género dramático es simple o complejo a partir de la profundidad de su historia y de la trayectoria del personaje protagonista, es decir, de la suma de eventos que le suceden durante la historia. El género dramático se compone de textos que se han escrito para ser representados. Los autores de teatro escriben sus obras a partir de diálogos acompañados de acotaciones. ¿Acotaciones? Sí, son indicaciones para que los actores desarrollen sus acciones, expresen sus emociones, cambien de situación o de lugar y se hagan los distintos acomodos en el vestuario, escenografía y utilería. El siguiente ejercicio nos ayudará a reconocer los distintos géneros dramáticos y cómo se comportan sus personajes. Bien, muchachos, recordando lo que vimos en la clase anterior, que era acerca de los géneros teatrales, que sí recuerdan cuáles son. Sí. Comedia. Tragicomedia. Tragedia. Ya aprendimos a distinguirlos de forma textual, ahora vamos a hacerlo de forma vivencial. Entonces vamos a realizar un ejercicio. El ejercicio va a ser, se van a juntar ahorita entre parejas para realizar una pequeña dramatización. Yo les voy a dar un texto y a partir de ese texto ustedes van a hacer hincapié en eso, en el género que van a trabajar y en el tono sobre todo. ¿De acuerdo? Lo siento, pero nuestra boda no puede ser. ¿Qué? ¿Qué tratas de decirme? Estoy enamorado de otra. Pero no, tú no me puedes hacer esto. Es mejor sufrir un día que ser desgraciado toda la vida. Demetrio, ¿por qué pelear? ¿Acaso no quieres una vida juntos? Una vida tú y yo, tu hijito. ¿Ves esa piedra de ahí? ¿Qué con esa piedra, Demetrio? Aquel día me tropecé con esa piedra y me iba a caer. Y luego empezó a rodar. Y luego cuando empieza ya no se para. Por Dios, Demetrio, no te vayas, por favor, Demetrio, no te vayas. Ahora profundizaremos más sobre los géneros dramáticos. El teatro tiene una cualidad que lo distingue de los demás géneros literarios, y es que los poemas, los cuentos y las novelas se crearon para ser leídos. Pero el cometido del texto dramático es ser representado en un escenario, es decir, ponerlo en movimiento, darle vida. Ya hablamos de cuáles son los géneros dramáticos, pero ¿cuándo surgieron? A continuación haremos una breve semblanza histórica. Con el paso de los siglos, cada género recibió diversos nombres y sus características han ido variando. Durante la época grecolatina, se sentaron las bases de todo el teatro al crearse la tragedia y la comedia. En la Edad Media apareció la farsa, con obras para burlarse y criticar a la sociedad. La tragicomedia surgió en el Renacimiento, cambió el modelo creado por los griegos y permitió que en la misma obra se presentaran elementos de 2 géneros. Aunque el dramaturgo español Lope de Vega la definió en el arte nuevo de hacer comedias, se pueden encontrar elementos de este género en la obra La Celestina, de Fernando de Rojas, escrita en el siglo XV. El siglo de oro español trajo consigo el entremés, un género con elementos de farsa y tragicomedia.
así como la comedia de capa y espada, que luego dio paso al melodrama. En el siglo XVIII surgió el teatro didáctico, cuya finalidad era moralizar y transmitir enseñanzas al público. Asimismo, durante la segunda mitad del siglo XIX, se creó el género de la pieza, que mostraba situaciones sociales reales, donde no había exageración emocional y, por lo general, sus anécdotas eran sencillas. Así, a lo largo del siglo XX, surgió el teatro experimental, donde la obra didáctica tuvo una renovación con las propuestas de Bertolt Brecht. Y surgieron diversos estilos de teatro, como el simbolista, el expresionista y el teatro del absurdo. Para identificar el género de un texto dramático, es importante conocer el conflicto que se desarrolla en la historia. Pero también es indispensable distinguir las características de sus personajes. En las obras, los personajes pueden ser clasificados según su forma de ser y el papel que desempeñan en relación con el conflicto de la historia. Los personajes de una obra teatral pueden clasificarse en simples y complejos, como se hace con los diferentes géneros. La tragedia, la comedia y la pieza son géneros complejos, así que los personajes de esas obras también lo son. En cambio, los personajes de la tragicomedia, del melodrama, del teatro didáctico y de la farsa son simples. Para determinar si una obra de teatro es de género simple o complejo, puedes empezar por analizar el comportamiento de su personaje protagónico. El protagonista de una obra del género simple puede ser un individuo malvado, que será así durante toda la historia. Por ejemplo, en el melodrama para niños que se titula La lente maravillosa, escrita por Emilio Carballido, los microbios que causan enfermedades tienen la misma función durante toda la obra. Esto es, causar problemas a los protagonistas. Por el contrario, el personaje protagonista de una obra de género complejo puede tener facetas de bondad y maldad, así como transformarse y ser impredecible, como el personaje de Hamlet de la obra del mismo nombre que escribió William Shakespeare. Hoy hablamos de los géneros dramáticos, así como de su clasificación y su historia. También comentamos cómo algunos elementos nos permiten distinguir el género al que pertenece un texto dramático, a partir de las acciones y la conducta de su protagonista. En los siguientes episodios profundizaremos más sobre los géneros dramáticos. Hasta entonces.